¿Qué pasaría si, de un segundo a otro, el mundo se apagara? No por una guerra, no por una bomba, sino por algo que no entendemos. Ni electricidad, ni internet, ni comunicación. Solo el silencio. Un colapso global sin explosiones, sin advertencias. Y encima de nosotros, ellos. Silenciosos, inmóviles, incomprensibles. Este no es el fin del mundo. Es el fin de lo que llamábamos normalidad. Y apenas estamos comenzando a entender por qué. El silencio tecnológico. Crónica de un colapso. Capítulo 1. El final de la normalidad. La humanidad construyó su mundo sobre una red de energía invisible, la electricidad. Impulsó ciudades, hogares y cada ritual diario, tan constante que se daba por sentado. La ilusión de control fue el mayor consuelo de la humanidad. Toda la vida moderna dependía de un simple interruptor encendido o apagado. Este consuelo generó una profunda vulnerabilidad. Los sistemas que sostenían la sociedad eran complejos, sin embargo, su fallo era impensable. La fragilidad de esta red era su rasgo más ignorado. La electricidad estaba en todas partes, en voces que cruzaban océanos, en pantallas, en almacenamiento en frío. Su ausencia sería más que un inconveniente, sería una amenaza existencial. Perderla desentrañaría el tejido del siglo XXI. La normalidad de la civilización era una fina capa sobre una realidad mucho más antigua y oscura. La humanidad vivía bañada en luz artificial, rara vez considerando la oscuridad entre las estrellas. Olvidó que todos los sistemas, por avanzados que fueran, pueden fallar. El verdadero poder no reside en lo que se puede construir, sino en lo que se puede desconstruir. El escenario estaba preparado para una lección de humildad. El fin de la normalidad no sería gradual, sería repentino, silencioso y absoluto. La primera señal no fue violencia, sino una presencia imposible. Objetos vastos y silenciosos aparecieron sobre las ciudades del mundo, geométricos, negros, que absorbían toda la luz. Desafiaban la física, sin calor, sin sonido, sin explicación. La reacción inicial de la humanidad fue asombro, unidad e incredulidad. Por un momento, los viejos conflictos se desvanecieron mientras el mundo miraba hacia arriba. Los científicos especulaban, los gobiernos pedían calma, pero los visitantes permanecieron indiferentes. No se comunicaron ni respondieron, solo observaron, silenciosos e inmóviles. Su silencio era más inquietante que cualquier amenaza. La maravilla se convirtió en miedo. La falta de respuestas se volvió tortura psicológica. La gente se quedó en casa. Los mercados flaquearon. La ansiedad creció. Los vigilantes permanecieron, borrando las estrellas por la noche, proyectando sombras antinaturales durante el día. Su presencia era un recordatorio constante de la repentina irrelevancia de la humanidad. La autoconfianza del mundo comenzó a desmoronarse. Los visitantes no hicieron demandas, ni emitieron amenazas. Simplemente observaron, esperando. En su silencio, la confianza humana se erosionó. El mundo contuvo la respiración, esperando que se apagara la primera luz. La paciencia de los vigilantes era más aterradora que cualquier arma. Los cimientos de la certeza humana comenzaron a resquebrajarse. La humanidad no podía esperar con miedo para siempre. Las potencias militares, desesperadas por actuar, emitieron ultimátums y se prepararon para el conflicto. Aviones de combate rodearon los objetos silenciosos, ignorados como insectos. Cuando fueron ignorados, se lanzaron misiles, transmitidos en vivo a un mundo aterrorizado. El resultado no fue batalla, sino negación. Los misiles simplemente dejaron de funcionar, cayendo inertes. No hubo explosión, ni escudo, solo una tranquila desestimación del poder humano. El mensaje fue claro, sus armas son irrelevantes. La brecha tecnológica no era una brecha, sino un abismo. Generales y líderes quedaron sin palabras. El último recurso había fallado. La humanidad estaba desnuda e impotente, esperando a la sombra de lo incognoscible. La inutilidad de la fuerza rompió el espíritu humano más de lo que cualquier ataque podría haberlo hecho. El mundo quedó para enfrentar un poder que no podía combatir ni entender. El silencio después de la derrota fue absoluto. La represalia llegó como silencio. En todas partes, de repente, la electricidad del mundo se apagó. Sin previo aviso, sin fallo gradual, solo oscuridad instantánea y total. Las ciudades se sumergieron en la oscuridad,
Los coches se detuvieron, los aviones cayeron, las casas quedaron en silencio. El zumbido de la civilización desapareció, reemplazado por un silencio ensordecedor. Esto no fue un apagón, sino una anulación fundamental. Generadores y baterías fallaron, incluso los circuitos más simples fueron inútiles. La presencia alienígena no había destruido la tecnología, la había apagado. Los cimientos de la civilización desaparecieron en segundos. El sistema financiero global se desvaneció, la logística, cesó la comunicación, se redujo a un grito. Los intrincados sistemas que sostenían a miles de millones fueron borrados. La humanidad fue regresada a una era preindustrial, desprevenida e indefensa. La gran desconexión no fue solo el fin de la energía, fue el fin del mundo tal como se conocía. La caída fue instantánea, absoluta e irreversible. El silencio fue el verdadero comienzo del fin. El mundo se desconectó de sí mismo. Después reinó la incredulidad. La gente esperó que las luces volvieran, pensando que era un apagón. La verdad amaneció lentamente. Nada volvería a funcionar. El caos se apoderó, no con un estallido, sino con desesperación. El primer pánico fue por información. El rumor reemplazó a los hechos. El segundo fue por recursos. La comida se echó a perder, el agua se agotó, el orden se derrumbó. La supervivencia se volvió inmediata y personal. Las ciudades cayeron en la violencia y el miedo. Los rascacielos se convirtieron en tumbas, el saneamiento falló, los vulnerables perecieron primero. La oscuridad no era solo falta de luz, sino falta de todo: orden, seguridad, esperanza. El mundo de la comodidad había desaparecido, reemplazado por una realidad brutal. Lo único que importaba era comida, agua y un lugar seguro para dormir. La civilización había desaparecido de la noche a la mañana. El colapso fue absoluto y universal. Cada humano, en todas partes, experimentó el mismo momento de impotencia. Riqueza, fronteras y estatus perdieron todo significado. Las jerarquías del viejo mundo se derrumbaron. La supervivencia era la única medida de poder. La interferencia alienígena fue el gran igualador. Los más cercanos a la Tierra se desempeñaron mejor que la élite urbana. Las habilidades antiguas se volvieron invaluables. El conocimiento moderno fue inútil. El silencio compartido creó una extraña solidaridad. En todo el mundo, la gente enfrentó la misma lucha bajo las mismas naves silenciosas. El planeta se convirtió en un mosaico de comunidades aisladas, cada una luchando por sobrevivir. La humanidad, con toda su diversidad, se convirtió en una sola tribu en apuros. El mundo de naciones y economías había desaparecido. Solo la lucha permaneció. El campo alienígena era un misterio, más un cambio en la naturaleza que un arma. Los científicos intentaron comprender, pero todos los intentos fracasaron. Era como si el electromagnetismo mismo hubiera sido suspendido. La fuerza era absoluta, más allá de la comprensión. La humanidad, una vez una especie solucionadora de problemas, ahora se enfrentaba a una condición insoluble. Las naves permanecieron, silenciosas e inescrutables. ¿Era esto un experimento, un castigo o algo más? La interferencia fue precisa, apuntaba a la tecnología, no a la biología. El sol seguía brillando, las plantas seguían creciendo, pero todas las máquinas estaban muertas. Era una jaula de física alterada, perfectamente diseñada. Esto no fue un accidente, fue deliberado, inteligente y escalofriantemente preciso. La humanidad no solo era impotente, sino insignificante. La supervivencia continuó, pero siempre bajo la mirada de guardianes silenciosos e incognoscibles. A medida que el caos se desvanecía, surgió un nuevo orden, basado en la utilidad. El viejo estatus no significaba nada, las habilidades prácticas lo eran todo. Carpinteros, jardineros, fontaneros se convirtieron en líderes. Las comunidades se formaron alrededor de los recursos y el conocimiento de supervivencia. Los prácticos y recursivos ascendieron a la prominencia. Se redescubrieron habilidades antiguas, purificación de agua, construcción de refugios, conservación de alimentos. El conocimiento se compartía de boca en boca. La confianza se convirtió en la moneda más valiosa. El valor se medía por la contribución a la supervivencia. La vida era dura, pero el propósito regresó. Estas pequeñas chispas de sociedad sentaron las bases de lo que vendría. Comenzó la primera generación de una nueva y más dura era humana. La supervivencia era ahora el único objetivo.
El viejo mundo se había ido, sobreviviendo solo en la memoria. Las naves silenciosas permanecieron, un recordatorio constante de la nueva realidad. El fin no fue solo un colapso, sino un reinicio de la condición humana. Sin embargo, en la oscuridad, la resiliencia se agitó. La humanidad, despojada de tecnología, aprendió a valerse por sí misma. Las comunidades se formaron, definidas por la lucha y la claridad. La vida se redujo a lo esencial: agua, comida, refugio, comunidad. En la simplicidad había una extraña libertad. El futuro estaba sin escribir, incierto, pero se estaban dando los primeros pasos. Bajo la mirada de vigilantes silenciosos, la humanidad comenzó a aprender a ser humana de nuevo. El largo y lento proceso de adaptación había comenzado.